Ahí está, ahí estamos grabando. Y yo lo que quería hablar en esta mañana, estaba viendo si podíamos, ahí está, era cómo vivir en armonía. Cuestión interesante, cómo vivir en armonía y especialmente cómo vivir en armonía en un tiempo de crisis, en un tiempo de problema, no solamente en la pandemia, no solamente cuando nosotros estamos en esta situación, sino cuando estamos pasando un conflicto o una situación difícil. Ustedes saben que la carta de Corintios, o las cartas de Corintios, son cartas que Pablo escribe a una iglesia que tenía todos los dones, todas las capacidades, tenía todo lo espiritual y hasta lo económico resuelto, pero que tenía muchos conflictos. Lo interesante es que nosotros solamente tenemos 2 cartas en la Biblia. Se creen que se escribieron 4 cartas, escribió Pablo a la iglesia de Corintio, 4, y lo más interesante todavía es que después de Pablo hubo otras personas que le escribieron a los corintios diciendo lo mismo, corrigiéndolo. O sea, no fue un problema que pudo resolver Pablo ni que se resolvió con el tiempo, sino fue un problema a largo tiempo. Y cuando nosotros leemos el primer capítulo, uno de los primeros pedidos que deja Pablo de entrada claro es vivir en armonía. Dice en el versículo 10, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El vivir en armonía es una súplica de Pablo, pero es un mandato, no es un sentimiento, no es una elección. Él les dice literalmente, ustedes tienen que vivir en armonía. Es claro que muchas veces nosotros no entendemos qué es la armonía, cómo se vive en armonía, ¿sí? ¿Cuál es la manifestación de vivir en armonía? Pablo lo relata ahí muy rápidamente, ¿no? Dice, no tiene que haber divisiones, que después vamos a decir un poco más de ese tema, pero vivir en armonía no es que más o menos no tiene que haber divisiones, y Pablo describe por qué no tiene que haber divisiones. Todos tienen que tener un mismo pensar y un mismo propósito. Para vivir en armonía, yo tengo que tener un mismo pensar, un mismo propósito. Hago la diferencia entre pensar y pensamiento. Vivir en armonía no quiere decir que todos pensemos igual, sino que todos tengamos la misma característica de pensar. ¿Qué quiere decir eso? Que todos pensemos bien del otro. Cuando el otro está pensando en hacerme un daño o en lastimarme o en ocultar o me hace algún jueguito, no se puede vivir en armonía. Se vive en armonía cuando todos pensamos bien. Pablo lo que dice, tengan un mismo pensar, no un mismo pensamiento. Es una falacia radical pensar que si todos pensamos igual vamos a vivir en armonía. Eso no es así. El mismo pensamiento no produce armonía, sino el mismo pensar, la misma manera, pensar bien, pensar constructivamente, positivamente, pensar en el bien común, no tener el mismo pensamiento. Pero además Pablo dice que vivir en armonía
implica tener el mismo propósito. Estar de acuerdo en lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En una familia, ¿no? Tener el mismo propósito. En una iglesia, tener el mismo propósito. En un trabajo. En un matrimonio. ¿Cuál es el propósito que estamos de acuerdo? ¿No? Cuando alguien tiene dos propósitos diferentes, es como el dibujo de un burro yendo para un lado, un burro yendo para el otro y la carreta en el medio, no avanza. Y ahí hay conflicto. Cuando todos estamos de acuerdo con el propósito, es decir, bueno, el propósito es que hagamos esto, se vive en armonía. Pablo va a describir claramente qué implica para él no vivir en armonía. Lo dice en el versículo 11 al 12, dice, y digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidad entre ustedes. Me refiero a que unos dicen que sigo a Pablo, otros afirman yo sigo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo, ¿no? Pablo empieza a describir claramente, decir, bueno, vivir en armonía no es lo que ustedes hacen. ¿Y por qué? Porque, como dijo Pablo, no se puede vivir en armonía cuando hay rivalidades. Ahora, yo quiero que tomen atención a los nombres que nombra Pablo, a las personas que nombra. Pablo se nombra a sí mismo. Sabemos que Pablo era una buena persona, apóstol, siervo del Señor. Nombra a Apolos, otro siervo del Señor, que se convierte posterior. Nombra a Cefas, que es Pedro. No lo nombra por su nombre, lo nombra por su nombre original. Y otro a Cristo. Obviamente, estos son los más espirituales de este grupo, ¿no? Siempre hay un grupo más espiritual. Dice, no, nosotros somos, como cuando uno pregunta, ¿qué sos evangélico? ¿Sos pentecostal, bautista o hermano libre? No, soy de Cristo. ¿No? Como diciendo, yo soy más espiritual que el resto. ¿No? Esa afirmación, lo que está diciendo Pablo, mire, no importa el nombre que lleven. Son buenos líderes. Pablo no está atacando a los líderes ni está atacando a Cristo. El problema es que lo utilizamos para decir, yo soy este y vos sos lo otro. Obviamente Pablo no menciona a ninguna persona que haga daño a la iglesia. Menciona personas que le hacen bien a la iglesia. Y lo primero que quiero aclarar es que cuando estamos en un lugar donde hay manipulación, daño a la iglesia, no es rivalidad ponerse de pie. Es denunciar el pecado. La rivalidad se produce cuando se atacan por ideas y por conflictos. Tened cuidado. Pablo nombra a 3 líderes muy buenos. Nombra a Cristo, que dio su vida por nosotros. Pero dice, el problema no son a los que nombran, son la gente que utilizan sus nombres para pelearse. Algo que tiene que quedar claro, y yo creo en el contexto familiar es importante. Uno no se puede pelear por la iglesia. Pero, mire, pastor, me atacan. A ver, las instituciones son instituciones. Si la persona aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, va a ir al cielo, es su hermano. ¿Para qué se va a pelear? No, pero no hay que pelear, tiene que haber rivalidades. Si uno está seguro de su fe, si uno está seguro de lo que está haciendo, ¿por qué se va a pelear con el otro? Oh, yo siempre me acuerdo cuando estábamos en la Universidad Católica y un profesor, un excelente profesor, una bestia como profesor, nos miró y nos dijo, se nos acercó a los que éramos evangélicos en ese momento, ¿ustedes creen que yo soy su hermano en Cristo? Y los 5 que estábamos no sabíamos qué contestarle.
sí, monseñor no sé cuánto, un viejo que sabía griego, hebreo, latín, inglés, francés, alemán e italiano. O sea, tenía una vida de estudio. Entró a los 16 años al convento. ¿Ustedes creen que yo soy su hermano en Cristo? Que si me muero hoy, voy al cielo. Y éramos 5 o 6, creo que estábamos en ese momento, no recalculábamos qué le decíamos. Si le decíamos que no, podíamos desaprobar la materia. Porque se iba a ofender el viejo, no iba a mirar y decir, escúchame. Si le decíamos que sí, por ahí mentíamos. Entonces nuestra respuesta fue, nosotros creemos que aquellas personas que aceptaban a Cristo Jesús como Señor y Salvador son nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Una respuesta bien clásica del libro de evangelismo que sacamos rápidamente como diciendo, ya está, el viejo, si no aceptó a Cristo va a aceptarlo en este momento. A alguno evangelista le salió el alma, sacó el plan de salvación, el otro que era más de oración, ya le estaba imponiendo la mano al viejo para decir, bueno, no aceptar, renuncié a los demonios, no sé cuántas cosas, y el viejo nos miró y nos dijo, miren, yo a los 18 años acepté a Cristo como Señor y Salvador, en este convento. Leyendo la Biblia me di cuenta que tenía que hacer es renunciar a esto. Y era católico. ¿Se acuerda del día? ¿Se acuerda de la fecha que aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Esa persona va al cielo? Sí. Yo por eso no me voy a hacer católico. Porque lo que nos une es Cristo. Y es la fe en Cristo. Y yo no puedo pelear eso. Dice la palabra de Dios que Pablo dice, da un poco las pautas de cómo vivir en armonía. Es interesante que nosotros esta parte no la leemos, generalmente la dejamos un poco de lado. Pero Pablo dice, además de que les pide, dice, bueno, viven en armonía, esto no es vivir en armonía. Los grupos, la rivalidad, de pelearse. Eso no quiere decir que uno vaya a la iglesia del otro. No, ¿para qué se pelean? ¿Para qué andan diciendo? Está diciendo Pablo. Pablo dice, bueno, yo le doy la clave cómo ustedes tienen que vivir en armonía. Que para mí es interesante que se pueda aplicar a la iglesia, se puede aplicar a la vida familiar, se puede aplicar al trabajo. Pablo dice en los versículos 26 al 31, al final, que para lograr vivir en armonía, tenemos que hacer unas cosas. Primero dice en 1 Corintios 1, del 26 al 31. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de doble cuna. Está hablando, recuerden que para ser ciudadano romano tenías que tener doble cuna, dice, ¿no? Está hablando de la élite. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado de lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Lo primero que dice Pablo, que para que nosotros podamos vivir en armonía, es recordar nuestro llamamiento. ¿De dónde nos sacó Dios? Y Pablo lo describe para mí de una manera genial. Dice, muchos de ustedes no son sabios. Primero los destruye, dice, si se van a empezar a discutir entre ustedes, esto es como cuando uno discute por los títulos, ¿no? Nosotros a veces con Marisa jugamos y los chicos se prenden. ¿Quién tiene más títulos? ¿No? Entonces, no, yo estudié, entonces yo le digo, no, yo hice el jardín en el seminario.
sea, a mí me tendrían que dar un título que hace del año 76 que estoy en el seminario. Tengo 44 años en el seminario. Si tienes 120 casi el seminario, yo tengo 44, me tienen que hacer una estatua a mí, ahí en el seminario. Sí, en cualquier momento me van a dar un estatuazo. Pero bueno, eso es otra cosa. No discutimos. ¿Quién es el más sabio? ¿Quién es el que sabe más? ¿Quién tiene razón? Pablo le recuerda, los mira a todos, le dice, mira muchachos, ninguno de ustedes es sabio, ¿eh? Tampoco partan de una base que ustedes, específicamente, Dios no lo eligió por ser sabios. Ninguno de ustedes es poderoso, o sea, tiene plata. Bueno, pastor, pero yo estoy mejor económicamente que usted. Sí, creo que eso no es tan difícil, pero tampoco. Ninguno son de doble cuna. Ninguno de ustedes tiene doble apellido. Ninguno entre el grupo que está acá, que no se ve después. Me di cuenta que cuando uno graba, se graba solamente mi cara, pero hay más gente viendo. Queda bien decirlo. En un video parece que hay millones de personas. Son 5 o 6. ¿No? De doble, ninguno se llama Alcorta o Bullrich. Yo a lo sumo tengo Villanueva, que es un nombre de un soldado, porque hay varios dando vueltas, calle que se llaman Villanueva, hay barrio Villanueva, pues no tengo ni idea quién es, no es familiar mío seguro, porque a este Villanueva lo deben haber matado y no tuvo cría. O sea, más o menos ninguno tiene ese descendencia. O sea, lo que Pablo dice, miren, recuerden de dónde salieron, ¿eh? No se hagan los agrandados, porque ustedes, cuando vos discutís con alguien es porque vos creés tener la razón o porque sos más que el otro. O sea, no te creas que sos algo. Es más, Pablo le aclara, muchachos, Dios los escogió de lo más bajo para avergonzar a los más sabios. O sea, no se crean nada. De hecho, lo va a decir en algo muy interesante. No se tienen que jactar. No se tienen que dar aires de lo que no son. Para vivir en armonía yo tengo que reconocer que tengo que ser humilde. Tengo que ser una persona que esté aceptando que no es nada. Y dejando que Dios se manifieste. Cuando yo me creo que lo sé todo, que soy perfecto, que yo soy la víctima, o que yo soy el que me atacan todos a mí, o todos me quieren hacer la cama a mí, o es como ir en el Titanic. Discúlpeme. A veces uno ve instituciones que son el Titanic. El pastor, usted es malo con la gente. Dice que es como el Titanic. ¿Saben por qué? Como el Titanic. Porque cuando se están peleando entre todos, ¿quién tiene más títulos? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? Nadie está haciendo lo que Dios quiere. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de viajar en barco. ¿Sí? Es una linda experiencia. Yo en barco viajé a Colonia, acá, sí. No viajé en barco a Europa. Tampoco viajaría en barco a Europa porque me pegaría un embole. Viajé en el buquebús de Buenos Aires a Colonia. Me pegué un embole terrible porque no hay nada, ¿eh? Hay agua al costado. Sí. Y en un barco grandote. Cuando hay tormenta, el barco se mueve, ¿eh? Hace esto. No se mueve poquito, se mueve el barquito, ¿eh? Y vos empezás a pensar en tu pariente. ¿Por qué no estarán acá para ahogarse con vos? ¿Sí? Che, si me va a dar, que se mueran todos juntos. Pensá en tus enemigos, que si estuvieran, que estén conmigo, si no hundimos todos juntos, ¿eh? Sí, pensá en muchas cosas.
El barco es algo que se mueve. Ahora, lo primero que te dicen cuando estás en un barco y se mueve, quédense sentados. Te vas a quedar sentado en un barco. Yo estaría buscando el bote. De hecho, yo conté la cantidad de botes que había, conté las personas que había en el buquebú, no alcanzaba para salvarnos a todos. Por eso me senté al lado de un bote. Sí. Igual se perdían mis 3 hermanos que iban conmigo, pero bueno. Quédese sentado. Cuando tuvimos la oportunidad de estar con los profesores que Dios nos bendijo en Israel, en el mar de Galilea, nos subieron un bote, un barco más chico que el buquebú. Ese se movía más todavía y estaba calmado. Lo primero que nos hizo el tipo es, quédese sentado. Y yo dije, ¿por qué me voy a quedar sentado? Porque si todos nos movemos y nos movemos para diferentes lados, el bote se mueve más y nos hundimos. Eso a veces pasa. Cuando yo estoy pensando, yo soy más que el otro, yo sé más que el otro, yo tengo más experiencia que el otro, yo soy hijo de hijo de hijo de hijo de tal, yo nací en la iglesia. Siempre hay alguien que nació antes que usted. Le quiero anticipar esto. Usted puede decir, yo estuve el día que fundaron Moreno, sí, pero alguien compró la tierra y ese va a aparecer. Siempre hay alguien que sabe más. Y empezamos con esa discusión. El barco se empieza a mover. Eso no es vivir en armonía. La armonía es no jactarnos. ¿Cómo logro que haya armonía? No jactarme. Recordar de dónde fui llamado. Recordar que lo que me une a la otra persona no son las ideas, no son los títulos, no es el dinero, es Cristo. Y si Cristo me une a esa persona, es mucho más fuerte que un título. Es mucho más fuerte que un pensamiento. Cuando hay jactancia, no hay armonía. Estando en ese viaje en el barco, en Galilea, en un momento el tipo, creo que era judío, qué sé yo, ahí no lo reconocí a ninguno, entre paréntesis. Además, si llevan palestinos, son palestinos, si llevan argentinos, llevan argentinos, son argentinos, se adaptan a todos los judíos. Esto lo puedo escuchar y nadie podemos terminar mal, pero bueno. Paró el barco y dijo, ¿quieren bailar? No había dicho que nos quedemos sentados, ahora quiere bailar, nos vamos a hundir. Pues dice, no, ya no nos estamos moviendo, ahora pueden, ¿no? Pueden moverse. Y como ya estás en el ritmo, nos sacamos fotos, nos movimos. No bailó ninguno, gracias a Dios. Hicimos otra herejía, pero esa de bailar no la hicimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se había parado el barco. Porque para vivir en armonía tiene que haber un hecho. Che, deja de jactarte, deja de creértela, deja de hacerlo como si todo fuera tuyo. Recordá que estás unido por Cristo. Esto también sirve para los matrimonios. Pastor, muchas veces ninguno de los que está presente le digo a las esposas, por la duda. Ahora voy a decir algo, me dice, no, le pegan un codazo. ¿Vos lo dijiste? No, ninguno. Y si fue alguno, no lo voy a confesar acá. Así se quedan tranquilos los que habló conmigo. Ah, chicos, ninguno habló conmigo. ¿Ah? Pastor, no la banco más a mi esposa. No la soporto. La quiero mandar a freír churro. Eso, hay que recordar que ella es hermana en Cristo. Esposas, que no voy a decir quién habló. No lo banco más, mi esposo, es insoportable. No limpia, no labura, no cocina, no cuida a los chicos. Está
también es tu hermano en Cristo. Si nosotros ponemos la unión en Cristo en primer lugar, antes que las ideas políticas, que las ideas familiares, que las ideas económicas, que las ideas personales, hay armonía. ¿Sabes las veces que yo estoy hablando con alguien? Es decir, con familia, con amigos, con alumnos, que viene a mi cabecita un mensaje. Recordá que es mano en Cristo, recordá que es mano en Cristo, recordá que es mano en Cristo. Y la otra frase es la de mi esposa, recordá que sos pastor, recordá que sos pastor. Son dos cosas que vienen a mi cabeza. Recordá que sos hermano en Cristo, recordá que sos hermano en Cristo, acordate que sos pastor, acordate que sos... Y ahora una tercera, no puedes ir a la cárcel porque no tenemos para pagar al abogado, ¿no? Son tres frases que se van complementando. Capaz el día que tenga plata y no tenga plata para pagar al abogado, se desaparecen las dos. Pero yo no puedo pelearme con todo el mundo. No me puedo pelear con mi familia. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Para vivir en armonía, tengo que recordar de dónde salí y quién me unió. Cristo. Hay días que hay gente que uno sueña con darle un golpe a alguien. Es normal. Anticipo eso. Es normal. No está bien. Pero a la gente nos desespera muchas veces. Nos saca de las casillas, decía mi abuela, ¿no? O mi vieja, ¿no? ¿Cuántas veces alguien dijo, me estás sacando de la casilla? Ya me tenés cansado, ahora te la voy a dar. En ese momento hay que recordar que no somos perfectos. Sí, yo soy tan malo como él. Tengo tantos problemas como el otro. Y si tengo tantos problemas como el otro, ¿por qué me voy a poner yo a juzgar al otro? Yo les dije que me bauticé en el año 86. Hace 34 años. ¿Sí? Una vez alguien me preguntó cuántos años hace que yo, hace 34 años. ¿Sí? Entré en el año 97 al seminario, así que hace 23 años que trabajo en las iglesias. Más de la mitad de mi vida la pasé dentro de una iglesia. ¿Sí? De chico, de grande. Más de la mitad de mi vida la pasé en administrativa, reuniones de líderes. ¿Sí? Más de la mitad de mi vida. Y mucho más, conozco muchísimas iglesias, gracias a mis viejos y a mí mismo y amigos. Yo siempre me acuerdo de una familia, que no doy nombre, padre e hija, madre e hijo, diáconos de la iglesia, que discutían en la administrativa. Era muy divertido. Yo era chico y estaba ahí. La madre decía algo y el hijo se sentaba atrás, se paraba y decía, yo le quiero contestar a la hermana tal que eso que está diciendo, que era la madre, que eso que estás diciendo no está así. Se contestaba a la hermana, yo le voy a recordar al hermano tal que era el hijo, ¿no? Que recuerde que él no estuvo en este momento, porque cuando él todavía era niño, nosotros que éramos antes, yo nos miraba y digo, tan loco, es una familia de locos, debe ser divertido ir a comer con esta gente. Terminaba el flor de liga, el despelote, se votaba, orábamos, mi viejo oraba, bueno, vamos a irnos en la paz del Señor, cantábamos un himno, te despido con el amor del Señor, aquellos que son viejos, capaz que uno se iba con una vena así, pero el amor del Señor tenía que salir ahí, y la vieja lo miraba a él, ¿me va a alcanzar a casa? Sí, mamita, ¿cómo no te va a alcanzar a casa? Iba con el bastoncito, se subía un Chevy, tenía el tipo espectacular. Y la viejita lo esperaba, se subía y se iban juntos, vivían juntos.
vivían en la misma casa. Yo los miraba. Estos son esquizofrénicos, están mal. Este hombre está mal. La familia está mal. Son una manga de locos. Y papá me dice, no, porque ellos diferencian. Porque la unión, la armonía, no se da en pensar igual. La armonía no se da en que estemos de acuerdo. La armonía se da cuando yo recuerdo que yo fui sacado del pozo y que el otro fue sacado del pozo. Y que lo que nos une es Cristo, no mi idea, no mi filosofía. Cuando entiendo eso, hay armonía. El otro me provoca, es problema del otro. Usted tiene que buscar armonía. Dice un versículo, busca la paz y síguela. No dice, busca la paz con el otro. Yo tengo que buscar la paz. Quedo como tonto. No queda como tonto. A veces el silencio sirve más que 1000 palabras. Yo a veces tendría ganas de prender fuego un montón de cosas. El silencio vale más que 1000 palabras. Vamos a orar, después le voy a dejar un tiempo de preguntas, ¿sí? El que se quiere ir se puede ir, o sea, libre, ¿sí? Y el que está viendo el video y no participa, no le vamos a mandar el link. Bueno, oramos. Señor nuestro Dios, gracias por este día, gracias por este tiempo y gracias porque tú nos acompañas y nos ayudas. Enséñanos a vivir en armonía, que podamos vivir en armonía entre nosotros, en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los que van a otra iglesia, Señor, con los que pensamos diferente, que podamos aprender a vivir en armonía. En nombre de Jesús. Amén.